Había una vez un hombre llamado Miguel, de 35 años, que caminaba por las calles de Madrid con sus dos hijos pequeños tomados de la mano. Su rostro reflejaba el cansancio de quien lleva el mundo sobre los hombros, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Era un padre soltero que trabajaba como fisioterapeuta en una clínica modesta del barrio, ganando apenas lo suficiente para mantener a flote su pequeña familia. La vida no había sido fácil para Miguel. 3 años atrás, su esposa Carmen había fallecido en un accidente de tráfico, dejándoles solo con Pablo, de 8 años, y Sofía, de 6. Desde entonces, cada día era una batalla silenciosa entre el dolor de la pérdida y la responsabilidad de ser tanto padre como madre. Sus manos, acostumbradas a sanar músculos y articulaciones, también habían aprendido a trenzar cabello, preparar desayunos y limpiar lágrimas. Miguel había dedicado su vida profesional a ayudar a personas que habían perdido la esperanza de volver a moverse con normalidad. Era conocido en la clínica por su paciencia infinita y su capacidad casi milagrosa para motivar a sus pacientes. Caminar no es solo mover las piernas, solía decir, es decidir que quieres llegar a algún lugar. Sus colegas lo admiraban, pero también se preocupaban por él. Trabajaba turnos dobles para poder pagar el alquiler y los gastos de sus hijos, rechazando ofertas de ayuda con una sonrisa orgullosa que ocultaba su desesperación. Ese martes por la mañana, mientras Miguel acompañaba a sus hijos al colegio antes de ir al trabajo, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era el doctor Hernández, director de la clínica, con una voz extrañamente seria. Miguel, necesito verte en mi oficina en cuanto llegues. Ha surgido una oportunidad muy particular, pero también muy complicada. La intriga se apoderó de él mientras besaba la frente de sus pequeños y los veía desaparecer tras las puertas del colegio. Al llegar a la clínica, Miguel encontró al doctor Hernández paseando nerviosamente por su oficina. Siéntate, Miguel. Lo que voy a proponerte puede ser la solución a todos tus problemas económicos, pero también el mayor desafío de tu carrera. Le explicó que habían recibido una petición muy específica de la familia Mendoza, una de las dinastías más poderosas de España. Su hija única, Victoria Mendoza, de 28 años, había sufrido un accidente de equitación hace 2 años que la había dejado paralizada de la cintura hacia abajo. Victoria era conocida en todos los círculos sociales de Madrid no solo por su inmensa fortuna, sino también por su belleza y su carácter extremadamente difícil. Había pasado por más de una docena de fisioterapeutas, despidiendo a cada uno con desprecio y crueldad. Su fortuna personal ascendía a más de 200 millones de euros, heredados de su padre, un magnate de la construcción que había fallecido el año anterior. Desde el accidente, se había vuelto amargada, sarcástica y aparentemente había perdido toda esperanza de recuperación. La familia está dispuesta a pagar 50.000 euros al mes por tus servicios, continuó el doctor Hernández. Pero Miguel, debo ser honesto contigo. Todos los profesionales que han trabajado con ella han salido humillados. Es cruel, manipuladora y parece disfrutar destruyendo la autoestima de quienes intentan ayudarla. Miguel sintió como su corazón se aceleraba. Esa cantidad de dinero significaría seguridad para sus hijos, educación privada, una casa mejor, un futuro sin preocupaciones económicas constantes. Pero había algo más que el dinero lo que despertó su interés. En los ojos del doctor Hernández vio un desafío, una oportunidad de demostrar que su método, basado en la compasión y la paciencia, podría funcionar donde otros habían fallado. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Miguel con una mezcla de determinación y nerviosismo que no pasó desapercibida para su jefe. La mansión de los Mendoza se alzaba como un monumento al poder y la riqueza en el exclusivo barrio de La Moraleja. Sus jardines perfectamente cuidados se extendían por hectáreas, y la casa principal, con su arquitectura neoclásica, intimidaba a cualquier visitante. Miguel apareció en la entrada principal con su modesta furgoneta, sintiéndose como un intruso en aquel mundo de lujo desmedido. El contraste entre su ropa sencilla de trabajo y el esplendor que lo rodeaba era abrumador, pero respiró profundamente y se recordó a sí mismo por qué estaba allí.
Un mayordomo de aspecto severo lo recibió en la puerta principal y lo condujo a través de pasillos decorados con obras de arte que probablemente valían más que todo lo que Miguel poseía. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares y fotografías de Victoria en sus días de gloria, montando a caballo, en eventos sociales, sonriendo con una confianza que ahora parecía pertenecer a otra persona. El mayordomo, llamado Sebastián, le explicó brevemente las reglas de la casa mientras caminaban. La señorita Victoria puede ser complicada, murmuró con una expresión que mezclaba respeto y temor. Llegaron finalmente a una sala de estar convertida en una especie de habitación médica improvisada. Allí, frente a un ventanal que daba a los jardines, estaba Victoria Mendoza en su silla de ruedas de lujo, fabricada en Italia y adornada con detalles dorados. Su belleza era innegable, pero había algo frío en sus rasgos, como si la amargura hubiera endurecido cada línea de su rostro. Sus ojos verdes, que en otro tiempo debieron brillar con vida, ahora parecían dos esmeraldas sin luz, calculadores y desafiantes. «Así que tú eres el nuevo Salvador que me han enviado», dijo Victoria sin molestarse en mirarlo directamente, su voz cargada de desdén. «Déjame adivinar. Vienes con la típica historia inspiradora de que me harás caminar de nuevo, que solo necesito actitud positiva y mucha fe». Su risa era cortante, casi cruel. «¿Sabes cuántos como tú han pasado por aquí? Todos llenos de promesas vacías y métodos revolucionarios». Miguel se mantuvo en silencio, observándola con una calma que la desconcertó momentáneamente. Victoria continuó con su ataque verbal, como si hubiera estado ensayando estas palabras durante días. «Mira a tu alrededor, fisioterapeuta de barrio. ¿Ves todo esto? Esta casa, estos jardines, estas obras de arte, todo esto es mío. Y tú no eres más que otro empleado temporal que pronto se dará cuenta de que no puede arreglar lo que está roto». Sus palabras eran como dagas dirigidas directamente al orgullo de Miguel, pero él permaneció imperturbable, con las manos tranquilamente cruzadas detrás de la espalda. «He contratado a los mejores especialistas de Europa», continuó Victoria, ahora con un tono más agresivo. «Neurólogos de Suiza, fisioterapeutas de Alemania, especialistas en medicina regenerativa de Estados Unidos. Todos han fracasado miserablemente. ¿Qué te hace pensar que tú, con tu clínica de tercera clase y tus métodos anticuados, podrás lograr lo que ellos no pudieron?» La habitación se llenó de una tensión palpable. Sebastián, que había permanecido en la puerta, bajó la mirada incómodamente. Miguel finalmente habló, con una voz serena que contrastaba dramáticamente con la agresividad de Victoria. «Señorita Mendoza, no he venido aquí a prometerle milagros ni a alimentar falsas esperanzas. He venido porque creo que usted quiere caminar de nuevo, pero algo me dice que el problema no está en sus piernas». Sus palabras cayeron como una bomba en el silencio de la habitación. Victoria lo miró directamente por primera vez, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Cómo te atreves?», siseó Victoria, apretando los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Quién te crees que eres para analizar mi situación? No sabes nada de mí, nada de lo que he perdido, nada de lo que significaba mi vida antes de este maldito accidente». Miguel se acercó lentamente a su silla, sin intimidarse por su furia creciente. «Tiene razón. No sé nada de su vida anterior. Pero sé reconocer a alguien que ha dejado de luchar no por sus piernas, sino por su alma». El rostro de Victoria se contorsionó de ira, y por un momento pareció que iba a abofetearlo. «Fuera. Sal de mi casa inmediatamente», gritó con una voz que resonó por toda la mansión. Pero Miguel no se movió. En lugar de eso, se arrodilló frente a su silla, poniéndose a su nivel, y la miró directamente a los ojos. «Le voy a enseñar a caminar», dijo con una convicción que la dejó sin palabras. «Pero primero tendrá que aprender a confiar en alguien que no le va a mentir ni a tratarla como una princesa rota». La reacción de Victoria ante las palabras de Miguel fue una mezcla explosiva de incredulidad y furia que nadie en la mansión había presenciado jamás. Sus mejillas se sonrojaron de indignación mientras procesaba la audacia de aquel hombre que se atrevía a hablarle de manera tan directa. «Confiar en ti», se burló con una risa histérica que resonó por los pasillos de mármol. «Eres un don nadie que viene de un barrio cualquiera, con hijos que mantener y cuentas que pagar.
Lo único que te interesa es mi dinero, como a todos los demás. Sus palabras salían como veneno, diseñadas para herir y humillar. Miguel permaneció arrodillado frente a ella, sin alterar su expresión serena, lo que solo intensificó la rabia de Victoria. «Sebastián», gritó hacia la puerta. «Llama a seguridad. Quiero que este impostor salga de mi propiedad inmediatamente». Pero cuando el mayordomo hizo ademán de moverse, Miguel levantó ligeramente la mano, pidiendo un momento más. «Señorita Mendoza, antes de que me eche, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo la verdad sin miedo a perder su trabajo o su dinero?» La pregunta la golpeó como una bofetada inesperada. Victoria abrió la boca para responder, pero las palabras se le atragantaron. En su mundo de lujo y adulación constante, rodeada de empleados que temían contradecirla y amigos que solo buscaban beneficiarse de su fortuna, nadie se había atrevido jamás a confrontarla de manera tan directa. «No tienes derecho a hacerme preguntas personales», murmuró, pero su voz había perdido parte de su fuerza anterior. Miguel notó el cambio y decidió continuar con su estrategia arriesgada. «Tiene razón en una cosa», admitió Miguel, incorporándose lentamente. «Necesito este trabajo. Tengo 2 hijos pequeños que dependen de mí desde que perdí a mi esposa hace 3 años. Pablo y Sofía son mi mundo, y sí, el dinero que usted puede pagarme les daría la vida que se merecen». Victoria lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era la primera vez que alguien admitía abiertamente sus necesidades económicas sin tratar de ocultarlas tras una fachada de falsa modestia profesional. «Pero también tiene que saber algo más», continuó Miguel, caminando lentamente hacia la ventana que daba a los jardines. «He trabajado con cientos de pacientes que han perdido la esperanza. He visto a personas que han recuperado el movimiento y otras que nunca lo lograron. Pero todas, absolutamente todas, tenían algo en común. El momento en que decidieron luchar de verdad no fue cuando les prometí caminar, sino cuando encontraron una razón para hacer lo que fuera más grande que su miedo al fracaso». Victoria siguió su movimiento con la mirada, intrigada a pesar de sí misma. «¿Y cuál crees que debería ser mi razón?», preguntó con un tono sarcástico, aunque menos agresivo que antes. Miguel se giró hacia ella con una expresión pensativa. «Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Pero mientras la busca, yo voy a estar aquí todos los días, trabajando con su cuerpo, preparándolo para el momento en que su mente esté lista para la batalla real». «¡Qué arrogante!», exclamó Victoria, pero había algo diferente en su voz, una curiosidad que no había estado presente antes. «¿Y qué pasa si mi mente nunca está lista, como dices? ¿Qué pasa si simplemente acepto que esto es lo máximo que podré lograr en la vida?» Miguel la miró directamente a los ojos, y por primera vez en meses, Victoria no apartó la mirada. «Entonces habré fracasado como terapeuta, pero al menos lo habré intentado sin mentirle. La mayoría de las personas en su situación no tienen el lujo de elegir rendirse con 200 millones de euros en el banco». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, sino reflexivo. Victoria pareció procesar las palabras de Miguel de una manera que no había hecho con ningún otro profesional. «Eres muy cruel para ser un sanador», murmuró finalmente, pero había algo parecido a la admiración en su voz. Miguel sonrió por primera vez desde que había entrado en la mansión. A veces la crueldad más grande es mantener a alguien cómodo en su sufrimiento solo para evitar confrontaciones. «Está bien», dijo Victoria después de una larga pausa, girando su silla para enfrentar la ventana. «Te daré una oportunidad. Pero no porque crea en tus métodos o en tus palabras inspiradoras. Lo haré porque hace mucho tiempo que nadie se atreve a hablarme como acabas de hacerlo, y eso me intriga». Se giró nuevamente hacia él, y sus ojos verdes brillaron con una chispa que había estado ausente durante mucho tiempo. «Pero te advierto una cosa, no soy una de tus pacientes desesperadas del barrio. Si me fallas, si me mientes, si juegas con mis esperanzas como han hecho todos los demás, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar como fisioterapeuta en ningún lugar de España». Los primeros días de trabajo fueron una batalla constante entre 2 voluntades férreas que se negaban a ceder terreno. Miguel llegaba puntualmente cada mañana a las 8, con su maletín de herramientas terapéuticas y una paciencia que parecía inagotable. Victoria lo recibía siempre con una nueva estrategia de resistencia,
como si cada noche planificara formas más sofisticadas de quebrar su determinación. Algunas veces fingía estar demasiado cansada para las sesiones, otras se quejaba de dolores inexistentes, y en ocasiones simplemente se negaba a cooperar con los ejercicios más básicos. Durante la primera semana, Miguel se enfocó únicamente en evaluaciones físicas, tocando con cuidado profesional sus piernas inertes, midiendo reflejos, probando sensaciones. Victoria lo observaba trabajar con una mezcla de desconfianza y curiosidad, esperando el momento en que él mostraría frustración o desesperanza. Pero Miguel mantenía siempre la misma actitud serena, explicando cada procedimiento, anotando meticulosamente cada reacción en su cuaderno, tratándola con un respeto profesional que no incluía lástima ni condescendencia. ¿Por qué no me mientes como todos los demás?, le preguntó Victoria una mañana, mientras Miguel masajeaba sus pantorrillas con aceites terapéuticos. Los otros siempre decían que sentían mejorías, que había esperanza, que los músculos respondían mejor cada día. Tú apenas hablas durante las sesiones. Miguel continuó con su trabajo sin levantar la mirada. Porque las mentiras son crueles cuando se trata de esperanza. Su cuerpo me dirá la verdad cuando esté listo, y hasta entonces, solo puedo prepararlo y esperar. La respuesta descolocó a Victoria, que había esperado promesas vacías o palabras de aliento fabricadas. ¿Y si mi cuerpo nunca está listo?, insistió, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Miguel finalmente levantó los ojos hacia los suyos. Entonces al menos habremos luchado con honestidad. Pero debo decirle algo, en todos mis años de experiencia, los cuerpos suelen estar más listos que las mentes para aceptar posibilidades que creíamos perdidas. A medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar en la dinámica entre ambos. Victoria empezó a hacer preguntas sobre la vida de Miguel, inicialmente con el pretexto de conocer mejor a la persona en la que supuestamente debía confiar. Supo de Pablo y Sofía, de las noches de insomnio preparando presentaciones del colegio, de los fines de semana en parques públicos porque no podía permitirse entretenimientos más costosos. También supo de Carmen, su difunta esposa, y de cómo Miguel había aprendido a llevar su ausencia sin permitir que el dolor lo paralizara. Debe ser difícil criar hijos solo, comentó Victoria una tarde, mientras descansaba entre ejercicios de movilidad pasiva. Miguel asintió, secándose las manos con una toalla. Lo es, pero ellos me han enseñado que el amor no se divide cuando se comparte, se multiplica. Cada vez que veo sus sonrisas, recuerdo por qué vale la pena levantarse cada mañana y luchar por algo mejor. Victoria guardó silencio durante varios minutos, procesando palabras que resonaron en lugares de su corazón que había cerrado desde el accidente. Yo no tengo hijos, murmuró finalmente, con una voz extrañamente pequeña. Nunca pensé en tenerlos. Estaba demasiado ocupada con mi vida social, con mis viajes, con mis caballos. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Ahora a veces me pregunto si tendría una razón diferente para luchar si hubiera alguien que realmente me necesitara. No por mi dinero, sino por quién soy. Miguel detuvo sus movimientos y la miró con atención. Era la primera vez que Victoria hablaba de sí misma sin sarcasmo o amargura. ¿Nunca ha tenido a nadie que la necesitara de esa manera?, preguntó Miguel con suavidad. Victoria negó con la cabeza, y por primera vez desde el accidente, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Mi padre me quería, creo, pero siempre estaba ocupado con los negocios. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Después de eso, solo hubo una sucesión de tutores, personal de servicio, amigos interesados y pretendientes que veían euros en lugar de una persona. La sinceridad de su confesión llenó la habitación de una intimidad inesperada. Miguel se acercó y le ofreció un pañuelo, pero no dijo nada más. Intuitivamente comprendió que Victoria necesitaba ese momento de vulnerabilidad, sin comentarios o consejos. Después de un largo silencio, ella se secó los ojos y lo miró con una expresión diferente, menos defensiva. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró. Desde que empezaste a trabajar conmigo, he comenzado a sentir algo que no sentía desde antes del accidente. Miguel la miró con curiosidad. ¿Qué cosa?
Victoria sonrió por primera vez desde que se conocían, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Curiosidad por ver qué pasará mañana. Las semanas siguientes trajeron consigo una transformación sutil pero profunda en la rutina de la mansión Mendoza. Victoria comenzó a esperar las sesiones matutinas con Miguel, no solo como una obligación médica, sino como el único momento del día en que se sentía genuinamente conectada con otra persona. Los ejercicios se volvieron más intensos y complejos, y aunque sus piernas permanecían inmóviles, algo en su interior había comenzado a despertar de un largo letargo emocional. Miguel notó cambios que iban más allá de lo físico. Victoria había comenzado a cuidar su aspecto personal nuevamente, peinándose con esmero y eligiendo ropa que favoreciera su figura. Había ordenado a Sebastián que abriera las cortinas de toda la casa cada mañana, llenando los espacios de luz natural que había evitado durante meses. Incluso había comenzado a interesarse por las comidas, pidiendo al chef que preparara platos más nutritivos en lugar de las comidas insípidas que había estado consumiendo por inercia. Una mañana de abril, mientras Miguel trabajaba en estimulación eléctrica de sus músculos de las piernas, Victoria le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Crees que soy una mala persona?, preguntó sin preámbulos, mirando fijamente hacia el jardín. Miguel detuvo el aparato y la miró con atención. ¿Por qué me pregunta eso? Victoria suspiró profundamente antes de responder. Porque he estado pensando en todas las personas a las que he tratado mal desde el accidente. Los terapeutas, los médicos, el personal de la casa, incluso Sebastián, que solo ha tratado de ayudarme. He sido cruel con personas que no se lo merecían, continuó Victoria, con una honestidad brutal consigo misma. Los he humillado, los he despedido sin razón. He usado mi dinero y mi posición para hacerles sentir pequeños e insignificantes. Y lo peor es que lo hacía conscientemente, porque su sufrimiento me hacía sentir menos sola en el mío. Sus palabras cargaban el peso de una culpa que había estado creciendo en su interior durante semanas de introspección. Miguel reanudó suavemente el tratamiento mientras reflexionaba sobre su respuesta. Creo que el dolor nos convierte en versiones distorsionadas de nosotros mismos, dijo finalmente. Usted no nació siendo cruel. El accidente no solo afectó sus piernas, también hirió profundamente su alma. Las personas heridas a menudo hieren a otros, no porque sean malvadas, sino porque es la única forma que conocen de expresar su propio sufrimiento. Victoria escuchó sus palabras con una atención que nunca había prestado a ningún consejo psicológico profesional. Pero eso no justifica lo que he hecho, insistió Victoria, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Hay personas buenas que han sufrido tragedias peores que la mía y no se han convertido en monstruos. Miguel detuvo completamente el tratamiento y se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. El reconocimiento del daño causado es el primer paso hacia la redención. La persona realmente mala nunca se hace esa pregunta que usted acaba de hacerme. Esa tarde, Victoria tomó una decisión que sorprendió a toda la mansión. Pidió a Sebastián que contactara a todos los terapeutas y médicos que había despedido de manera cruel durante los últimos 2 años. Quería disculparse personalmente con cada uno de ellos, no a través de cartas o representantes legales, sino cara a cara, asumiendo completamente la responsabilidad de sus acciones. Algunos no querrán verme, admitió Miguel. Y tienen todo el derecho del mundo a rechazar mis disculpas. Pero necesito intentarlo. La primera en llegar fue la doctora Patricia Sánchez, una neuróloga especializada en lesiones medulares que había trabajado con Victoria durante apenas una semana antes de ser despedida con acusaciones infundadas de incompetencia profesional. Victoria la recibió en la misma sala donde había comenzado su terapia con Miguel, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. No había arrogancia ni desprecio, solo una mujer quebrada pidiendo perdón por el daño causado. Doctora Sánchez, comenzó Victoria con voz temblorosa, sé que nada de lo que pueda decir va a borrar la humillación que le hice pasar. La acusé de cosas terribles frente a otros profesionales, dañé su reputación sin ninguna justificación, y la eché de mi casa como si fuera una estafadora.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras continuaba. Estaba llena de rabia y dolor, y la convertí en mi chivo expiatorio. Usted no se merecía eso. Nadie se lo merecía. La doctora Sánchez, una mujer de mediana edad con años de experiencia tratando con pacientes difíciles, no esperaba encontrar a esta versión vulnerable de Victoria Mendoza. ¿Por qué ahora?, preguntó con curiosidad genuina. ¿Qué ha cambiado? Victoria miró hacia la ventana donde podía ver a Miguel jugando en el jardín con sus hijos, que habían venido a visitarlo después del colegio. He aprendido que el dolor compartido se divide, pero el dolor que se usa para lastimar a otros se multiplica. Y he conocido a alguien que me ha enseñado que la verdadera fortaleza no está en hacer sentir mal a otros, sino en reconocer cuando hemos estado equivocados. La conversación duró más de 2 horas, y al final, ambas mujeres habían llorado y encontrado una forma de paz que ninguna había esperado. La doctora Sánchez no solo aceptó las disculpas de Victoria, sino que se ofreció para colaborar con Miguel en el tratamiento, aportando su expertise neurológica al enfoque más holístico que él estaba aplicando. Hay algo diferente en sus reflejos, le comentó a Miguel después de examinar a Victoria. Algo está cambiando, no solo físicamente, sino la conexión entre su mente y su cuerpo. El verano llegó a Madrid trayendo consigo un calor sofocante que se filtraba incluso en los pasillos refrigerados de la mansión Mendoza. Victoria había completado ya su proceso de disculpas con todos los profesionales que había maltratado, y cada encuentro había dejado en ella una sensación de liberación que no había experimentado en años. Pero más importante aún, algo extraordinario había comenzado a suceder durante las sesiones de terapia que nadie, ni siquiera Miguel, se había atrevido a mencionar en voz alta por temor a romper el hechizo. Durante una sesión particularmente intensa de estimulación nerviosa, Victoria sintió algo que la hizo jadear audiblemente. «Para», susurró, con los ojos muy abiertos y fijos en sus piernas. «Miguel, para un momento». Su voz temblaba con una mezcla de esperanza y terror que él reconoció inmediatamente. Miguel detuvo todos los aparatos y se acercó a ella, manteniendo una expresión cuidadosamente neutral a pesar de que su corazón latía con fuerza. «¿Qué has sentido?», preguntó con voz suave. «No estoy segura», murmuró Victoria, mirando fijamente su pierna derecha. «Fue como un hormigueo, pero diferente a los que he tenido antes. Más profundo, más real». Miguel se arrodilló junto a su silla y colocó suavemente sus manos sobre sus piernas. «¿Puedes sentir esto?», preguntó mientras presionaba ligeramente diferentes puntos. Victoria cerró los ojos, concentrándose intensamente. «Ay», dijo súbitamente, señalando un punto específico en su muslo. «Puedo sentir tu presión ahí». La confirmación de lo que ambos habían comenzado a sospechar llenó la habitación de una electricidad palpable. Después de 2 años de completa ausencia de sensación, algo estaba despertando en el sistema nervioso de Victoria. Miguel mantuvo su compostura profesional, pero por dentro sentía una euforia que tuvo que controlar cuidadosamente. «Vamos a documentar esto cuidadosamente», dijo, sacando su cuaderno. «Necesitamos mapear exactamente dónde y cómo se manifiestan estas sensaciones». Durante las siguientes semanas, los avances se aceleraron de manera casi milagrosa. Las sensaciones se extendieron gradualmente por ambas piernas, y pronto Victoria pudo distinguir entre diferentes tipos de toque, temperatura e incluso dolor leve. La doctora Sánchez, que ahora visitaba regularmente para monitorear el progreso neurológico, no podía ocultar su asombro. «En mi carrera he visto recuperaciones extraordinarias», le confesó a Miguel, «pero nunca algo tan sistemático y progresivo después de tanto tiempo de lesión completa». El día que Victoria logró mover voluntariamente los dedos de su pie derecho fue un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Había sido durante una sesión matutina rutinaria cuando Miguel le pidió, como hacía todos los días desde hace meses, que intentara mover sus extremidades. Esta vez, sin embargo, cuando se concentró intensamente en su pie derecho, sus dedos respondieron con un movimiento pequeño pero inequívoco. Victoria se quedó paralizada por la emoción,
contemplando sus dedos como si fueran un milagro divino. Lo hice, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel, realmente lo hice. Él se acercó inmediatamente, tomando su pie con cuidado y pidiendo que repitiera el movimiento. Una y otra vez, los dedos obedecieron a su voluntad, confirmando que la conexión entre su cerebro y sus extremidades se estaba restableciendo de manera real y tangible. Necesito llamar a mis hijos, dijo Miguel con voz emocionada, sacando su teléfono móvil. Pablo y Sofía han estado preguntando por usted todos los días. Querrán saber que sus oraciones han sido escuchadas. Victoria lo miró con una expresión de profunda ternura. En los últimos meses, los niños de Miguel se habían convertido en una parte importante de su vida, visitando la mansión regularmente y tratándola con un cariño genuino que ella nunca había experimentado. Espera, dijo Victoria, deteniendo a Miguel antes de que marcara el número. Hay algo que necesito decirte primero. Su expresión se había vuelto seria, casi solemne. Miguel guardó el teléfono y le prestó toda su atención. Este milagro que está sucediendo en mis piernas, comenzó Victoria, eligiendo cuidadosamente sus palabras, no es solo resultado de tu técnica o de los ejercicios. Es resultado de algo mucho más profundo que has sanado primero en mi alma. Durante estos meses, continuó, no solo has trabajado en mis músculos y nervios. Has trabajado en mi corazón, en mi capacidad de amar y ser amada, en mi fe en que las segundas oportunidades existen. Sus ojos brillaban con una intensidad que Miguel nunca había visto antes. Me has enseñado que caminar no es solo un acto físico, sino un acto de esperanza, de fe en el futuro, de amor por la vida y por las personas que la hacen valiosa. Miguel sintió que las palabras se le atragantaban en la garganta. Victoria, yo solo hice mi trabajo, murmuró, pero ella negó con la cabeza energéticamente. No, Miguel. Tú hiciste mucho más que eso. Me devolviste la humanidad que creía haber perdido para siempre. Y ahora entiendo que mis piernas no podían sanar hasta que mi corazón estuviera listo para caminar de nuevo hacia la luz. La profundidad de su gratitud y la belleza de su transformación llenaron el espacio entre ellos de una emoción casi sagrada. 6 meses después, la mansión Mendoza había sido testigo de la transformación más extraordinaria que sus muros centenarios habían presenciado jamás. Victoria no solo había recuperado completamente el movimiento de sus piernas, sino que había redescubierto la esencia de quien realmente era debajo de años de dolor y amargura. El día de su primera caminata independiente, sin bastones ni apoyo alguno, había invitado a todas las personas que habían sido parte de su proceso de sanación, creando una celebración que trascendía lo médico para convertirse en un testimonio de redención humana. Miguel observaba desde el jardín mientras Victoria caminaba con gracia renovada entre los rosales que había ordenado plantar durante su recuperación. Cada paso que daba era una victoria no solo sobre su discapacidad física, sino sobre los demonios internos que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Sus hijos, Pablo y Sofía, corrían junto a ella como si fuera la tía que nunca habían tenido, llenando el aire con risas que hacían eco contra las fuentes de mármol. ¿Sabes cuál ha sido el verdadero milagro?, le preguntó Victoria a Miguel aquella tarde, mientras paseaban lentamente por los senderos del jardín. No ha sido recuperar el movimiento de mis piernas. Ha sido descubrir que tenía un corazón capaz de amar sin condiciones, sin expectativas, sin miedo. Sus palabras llevaban el peso de una sabiduría ganada a través del sufrimiento y la transformación. Miguel sonrió, observando cómo el sol del atardecer creaba reflejos dorados en su cabello. Los días siguientes trajeron decisiones que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. Victoria anunció su intención de convertir una sección de la mansión en un centro de rehabilitación gratuito para personas sin recursos económicos que hubieran perdido la esperanza de recuperación. Quiero que otros tengan la oportunidad que tú me diste, le explicó a Miguel. La oportunidad de encontrar no solo la sanación física, sino la transformación del alma que hace posible todos los demás milagros. Miguel aceptó dirigir el nuevo centro, no solo por la oportunidad profesional que representaba,
sino porque había encontrado en Victoria una compañera de propósito que complementaba perfectamente su visión de la medicina como un acto de amor integral. Juntos diseñaron programas que combinaban técnicas de rehabilitación avanzada con apoyo emocional, terapia psicológica y acompañamiento espiritual, creando un modelo revolucionario de atención médica holística. El día de la inauguración del Centro de Rehabilitación Integral Mendoza García, nombrado así en honor a ambos, Victoria pronunció un discurso que emocionó profundamente a todos los asistentes. Hace un año, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Era una mujer quebrada que creía que su valor se medía por su cuenta bancaria y que su tragedia personal le daba derecho a lastimar a otros. La multitud guardó un silencio respetuoso mientras continuaba. Hoy estoy aquí de pie, no solo porque mis piernas volvieron a funcionar, sino porque aprendí que la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en el corazón que se niega a amar y en el alma que se niega a esperar. Sus palabras resonaron con una autenticidad que tocó los corazones de médicos, pacientes, familiares y benefactores presentes. Miguel García no solo me enseñó a caminar de nuevo, me enseñó a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a creer de nuevo en la bondad fundamental de los seres humanos. Mientras hablaba, Victoria buscó con la mirada a Miguel, que estaba en primera fila con Pablo y Sofía. Los niños se habían convertido en sus hijos del corazón, y ella en la madre que habían perdido, creando una familia no convencional pero profundamente unida por el amor y las experiencias compartidas. Este centro, continuó, será un lugar donde la medicina se practica con el corazón, donde cada paciente será visto no como un caso clínico, sino como un ser humano completo que merece dignidad, respeto y esperanza incondicional. El aplauso que siguió a sus palabras duró varios minutos, pero lo más emotivo llegó después, cuando los primeros pacientes del centro, personas de recursos limitados que habían perdido la esperanza de recuperación, se acercaron para agradecer a Victoria Miguel por darles una oportunidad que nunca pensaron que tendrían. Entre ellos había un anciano que había perdido el movimiento después de un accidente laboral, una joven madre que había quedado paralizada tras complicaciones en el parto, y un adolescente que había sufrido una lesión deportiva devastadora. Cada historia de recuperación que surja de este lugar, concluyó Victoria esa noche, mientras ella y Miguel contemplaban el centro iluminado bajo las estrellas, será un recordatorio de que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino el resultado natural del amor aplicado con sabiduría, paciencia y fe inquebrantable. Miguel asintió, sabiendo que había sido testigo y protagonista de una transformación que trascendía lo médico para tocar lo sagrado de la experiencia humana. Años después, cuando el Centro Mendoza García se había convertido en un modelo replicado en toda España y Victoria y Miguel habían unido sus vidas en matrimonio, ambos siguieron recordando aquel día en que un padre soltero le prometió a una millonaria paralítica que le enseñaría a caminar. Habían cumplido esa promesa de maneras que ninguno de los dos había imaginado, descubriendo que el verdadero caminar no es solo mover las piernas, sino avanzar hacia la versión más luminosa de nosotros mismos, llevando a otros de la mano en ese viaje de transformación infinita.